Muy buenos días, el tema de hoy es ser de ejemplo. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser de ejemplo. Encontramos en el apóstol Pablo que fue el mejor ejemplo a seguir en Cristo Jesús. Fiel, obediente, diligente, excelente, un hombre, un siervo de Dios, un hombre totalmente transformado. Como encontramos en las Escrituras, en el libro de Hechos capítulo 9, un hombre en el cual perseguía a los cristianos, Saulo de Tarso. Algunos los perseguía para meterlos en las cárceles, otros para matarlos. Pero este hombre tuvo un encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco. Habla ahí en el capítulo 9, en el libro de Hechos, cuenta cómo fue la conversión de Saulo de Tarso, en cual el Señor le cambió el nombre a Pablo de Tarso. Un hombre fiel, obediente, diligente, un hombre de testimonio. Tuvo el encuentro con el Señor Jesús y a raíz de ese encuentro que tuvo en Hechos capítulo 9, este hombre nunca volvió a ser el mismo. Era un hombre de ejemplo, un hombre digno de imitar, un hombre digno de ser cristiano, un hombre de llamarse cristiano, un hombre conforme al propósito de Dios en Cristo Jesús, ya que en el libro de Efesios encontramos la conversión de Saulo en cómo él conoció a nuestro Señor Jesucristo y cómo él tuvo el conocimiento, el entendimiento, la revelación de la cruz. Él no estuvo en el momento en el cual el Señor Jesús fue crucificado, pero el Señor se lo reveló. Y usted y yo, ¿cómo somos de ejemplo? ¿Será que sí somos de ejemplo? El apóstol Pablo inclusive fue de ejemplo para los consiervos, los discípulos de Jesús, los que él había formado y había dejado antes de partir de este mundo, y los cuales fueron guiados por el Espíritu Santo. Pero estos hombres de fe, estos hombres empoderados en el poder del Espíritu Santo, fueron hombres muy usados por Dios. Pero este hombre, Saulo de Tarso, inclusive encontramos que cuando los apóstoles lo conocieron después de haberse convertido, aún dudaban que este hombre fuera cristiano. Pero a raíz de sus hechos, palabras y acciones, encontraron que era realmente un hombre transformado. Era un hombre que fue totalmente cambiado por el Espíritu de Dios. Era un hombre de ejemplo, un cristiano a seguir. Por eso muchos al comienzo no le creían, pero ya cuando vieron que fue usado por el Señor sobrenaturalmente y a los mismos por los cuales fue enviado a capturar a los cristianos, les predicaba y se quedaron admirados de ese ejemplo en Saulo de Tarso. Y ese es ese ejemplo que usted y yo debemos seguir, el conocer de Cristo. Hay muchos que se dicen llamar cristianos, pero lastimosamente sus hechos y acciones demuestran todo lo contrario, porque muchas veces se habla de que yo soy cristiano, pero resulta que cuando va a mirar cómo se comporta con la comunidad, en la familia, con las personas que lo rodean, se ve que es una persona que no es de testimonio, no es un ejemplo a seguir. Ya que aquí el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y él lo decía con total autoridad, porque fue un hombre totalmente transformado para Cristo Jesús. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Lo decía con total autoridad porque él sí cambió totalmente en Cristo Jesús. Un antes y un después. Un hombre soberbio, arrogante, prepotente, altivo. Un hombre que se manejaba en todo su orgullo y su prepotencia, a ser ese hombre manso y humilde, un hombre conocedor de la palabra, pero con la revelación del Espíritu Santo para predicar la palabra con denuedo, que muchos se admiraban de escucharlo hablar de las Escrituras, de hablar de Jesucristo, de que Él murió por usted y por mí, que fue crucificado de la manera más cruel a través de la cruz del Calvario, y cómo lo explica a los corintios, les habla de quién era Jesús, de quién fue Cristo Jesús, y el por qué murió por usted y por mí, un ejemplo a seguir. Ser ese ejemplo, es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta para que podamos obrar y actuar conforme a lo que el Señor nos dice a la luz de las Escrituras y poderlo entender y conocer, pero también aplicarlo para nuestras vidas y poder obrar acorde a lo que el Señor nos está pidiendo y cómo debemos obrar y actuar en acorde si usted realmente está pidiendo un cambio o está haciendo un cambio acorde a lo que el Señor dice. Por eso mismo lo dice en 1 Corintios 8, capítulo 8, verso 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Encontramos que el apóstol Pablo no fue tropezadero para los débiles, fue tropezadero para los que conocían de la palabra, ¿cierto? Pero era para los religiosos, así como el Señor Jesús vino a confrontar a los legalistas, a los que conocían la palabra, a los de la ley. Vino a confrontarlos a ellos porque resulta que ellos, dice la palabra, que ellos se vestían de ropas dobles y que se hacían en las primeras filas en las sinagogas y que predicaban de la palabra de Dios, de las Escrituras, de lo que mandó Moisés a través de los mandamientos. Hablaban en cómo hablaba de la palabra de Dios, pero resulta que ellos no eran de testimonio. Por eso el Señor Jesús mismo les habla y les dice sepulcros blanqueados, porque resulta que lo que ellos demostraban por fuera
por dentro no lo eran. Algo así como lo que habla el profeta Jeremías, que decía, que lo usó el Señor para decirle al pueblo: este pueblo de labios me honra, pero yo no estoy en el corazón de ellos. Y era precisamente, ¿por qué? Porque ellos hablaban, adoraban al Señor, pero resulta que sus hechos, acciones no concordaban con lo que ellos hablaban. Entonces resulta que usted y yo, si queremos ser de ejemplo, debemos serlo en todas las áreas, no solamente en mi familia, no solamente en la iglesia, con los discípulos, con los consiervos, con el pastor, con el líder, no, en todo lugar, ya que encontramos que Pablo lo fue en todo lugar donde él iba, fue ese cambio, porque muchos ojos estaban encima de Pablo, porque la mayoría lo conocían a él como un asesino, como el que perseguía a los cristianos, y todos por eso vivían admirados de ese cambio, esa transformación que tuvo Saulo de Tarso. Y esa transformación es la que nos pide usted, el Señor, a usted y a mí, de ser de este ejemplo, pero un ejemplo en todos los aspectos, en todas las áreas, un ejemplo, como dice la palabra de Dios, que tenemos una gran nube de testigos. Esa gran nube de testigos son esas personas que nos rodean. Esa gran nube de testigos que tenía el apóstol Pablo eran esos que lo perseguían para matarlo, porque hablaba del reino de nuestro Señor Jesucristo, hablaba de la resurrección, hablaba de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hablaba de la cruz del Calvario, hablaba de que el Señor se le apareció en el camino, así como le hablaba a Poncio, como le habló a Félix, como le habló a los grandes gobernadores de la época, como les habló de quién, cómo él fue que conoció a nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo lo explica en el libro de Hechos, que iba camino a Damasco y explicó que se le apareció el Señor Jesús en el camino. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa dar cosas contra el aguijón. Y es como lo explica el apóstol Pablo, con ese denuedo, pero también con esa convicción, con esa determinación, que a raíz de que conoció a nuestro Señor Jesucristo, él se determinó a seguirlo, pero también a ser de ejemplo para muchos, los cuales lo buscaban a él también para conocer qué era lo que él hablaba y qué era lo que él decía, y el cambio que el Señor lo llevó. Por ejemplo, actualmente las redes sociales se usan para decir muchas cosas. Son demasiadas las personas que tras el nombre de influencers tienen un gran alcance para decir lo que piensan. ¿Cuántos de ellos están usando ese poder de manera adecuada? ¿Será que lo usan para edificar o otros lo usan para destruir? Pero tienen tantos adeptos que agarran a los más incautos, como dice la palabra, a los más distraídos, los dispersos, a meterse en esas redes sociales, y tienen tantos adeptos que algunos inclusive los llevan al suicidio, otros a la drogadicción, otros a la desesperación, otros a la angustia, otros a la zozobra, otros al desespero, pero no edifican, no construyen. Son de ejemplo precisamente para los débiles, y precisamente los toman a los más incautos para doblegar su voluntad y llevarlos a hacer cosas indebidas, pero precisamente porque andan dispersos, distraídos y no conocen del Señor, no buscan del Señor para tener un cambio, una transformación. Pero para eso estamos usted y yo, para ser de ejemplo en el lugar donde estamos, donde nos movamos, donde nos lleve el Señor, no solamente en la iglesia, porque hay muchos que dicen que son cristianos y son de ejemplo, pero en la iglesia alzan las manos, adoran a Dios, glorifican al Señor, tienen la aureola ya cuando oran, alaban al Señor, pero cómo son en la casa, cómo son en su trabajo, cómo son en el estudio, cómo son con su círculo de amigos, con su círculo más cercano. ¿Será que son iguales? ¿Son ejemplos de seguir? ¿Será que muchos ven el cambio en usted? ¿Será que lo ven diferente o lo ven todavía arrogante, prepotente, altivo, mentiroso, de pronto vulgar? De pronto sí, yo alabo, adoro a Dios, lo glorifico, lo exalto, nos reunimos con un grupo para orar, clamamos, le pedimos al Señor, úsanos, pero resulta que al otro día, como dicen por ahí, se le levantó con el mico al hombro y eso empezó a hablar pestes y a hablar mal y a declarar las cosas que no son, hablar acorde al clima, la situación, la circunstancia. Oiga, y esta persona no fue con la que oramos tal día, no fue con la que nos reunimos tal día. Oiga, cómo oraba de bonito, cómo hablaba de bien de la palabra de Dios, y mire porque ahora está así. Ahora, ¿qué le pasó? Hoy cómo amaneció totalmente atravesado, cambiado. Tremendo, porque no somos de ejemplo. Usted y yo debemos seguir el mejor ejemplo, es Jesucristo. Y es precisamente que a diario, como dice el apóstol Pablo, cada día muero. Y es que el morir a mis emociones, mis luchas, mis debilidades, mi naturaleza, mis pensamientos, mis frustraciones, mis debilidades, mis fortalezas, mi carácter, mis palabras, a mi voluntad, a mi yo. Si yo todos los días apenas me levanto, me humillo delante del Señor y crucifico ese viejo hombre, lo clavo, lo cancelo a través de la cruz del Calvario y declaro lo que dice la palabra: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Todo
todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Le aseguro que el Señor viene y lo fortalece, porque usted y yo todavía vivimos en un cuerpo mortal, todavía vivimos en un cuerpo corruptible, pero cada día podemos crucificar ese cuerpo mortal, ese cuerpo corruptible a través de la cruz del Calvario, y puede descender ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo lleno de gloria, ese cuerpo lleno de gracia, ese cuerpo lleno de sanidad y santidad. Hoy le clamo y le pido al Señor que usted y yo seamos de ejemplo a nivel de gracia y gloria en Cristo Jesús.